¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Qué lindo saludarlos. Un placer Estar acá para Lo mí. mismo. No sé, yo no sé hace cuántos años que nos conocemos y compartimos, sí, algún programa, algún estudio. Sí, Pero muchísimos éramos años. jóvenes. Muy jóvenes. No, somos. Sí, éramos, No, y siempre un honor, un honor. por favor. Sí. Me contás que, definime la Argentina, hoy. ¿Me dejás repetir ejemplo, Lara, que usamos el otro día? Estoy usando mucho esto. Estoy adaptando un ejemplo de Jonathan Lloyd que me gustó mucho. Yo siempre antes empezaba las charlas, siempre, con una frase que era: lo incierto es peor que lo malo. A lo malo me adapto, lo incierto me paraliza. Hasta que Johnny un día me dice: tu problema, como trabajo en los mercados de capitales, es que estás buscando certidumbre todo el tiempo. Creo que el ser humano está todo el tiempo buscando certidumbre. Entonces yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué prefieren? ¿Algo cierto o algo incierto? Si es algo cierto bueno, prefiero algo cierto bueno. Esa era la pregunta. Y si la certidumbre es mala, ¿qué preferís? Lo incierto. Incierto. Porque tenés un porcentaje de... Por lo menos no quiero saberlo. Depende, hay gente que, bueno, aunque sea lo peor, lo quiero saber. No, yo Ese era el ejemplo, ahí está. Creo que todos somos distintos y cada uno va, de los que está mirando, a tomar una decisión. Este era el ejemplo de Johnny y yo agregué entonces, yo creo que los argentinos, yo al menos, pero yo estoy convencido que el 99% de los argentinos teníamos la certidumbre absoluta en el 2023 que Argentina explotaba por el aire. No había manera. No había, lo que saben todos, los cerros, todo eso. No había manera. Ahora tenés incertidumbre. Y la incertidumbre de hoy luce, si te la tengo que describir, como algo, wow, de lo que se evitó. Lo que se evitó. Yo entiendo que hay un montón de correcciones, que reservas, que... Pero si yo me paro de donde venimos, todavía estoy diciendo, wow, me saco el sombrero, hay cosas que se evitaron, que yo me equivoqué. Yo mismo pensé que no se iba a poder hacer. Entonces, soy muy respetuoso de esa comparación. Vos sabés que yo en algo no sé si estoy tan de acuerdo, que se lo he dicho creo que a Javier Milei muchas veces en las charlas que hemos tenido. Yo no sé si la gente, si el 90% de la gente está segura de lo que se evitó. O sea, yo estoy convencido de lo que se evitó, pero viste que cuando algo se evita, entonces es como no lo tomás muy en serio que fue. Yo no sé si la gente está tan segura del daño a donde íbamos nosotros, a la explosión que iba a la Argentina. Es buen punto. No tengo... Pero pará, es buen punto. Sí, que se lo planteo, cuando se lo he podido plantear es porque es uno de los grandes éxitos para mí, el mayor éxito de Javier Milei inicialmente es haber frenado la debacle, y por otro lado es una de las peores cosas porque al vos frenarla, la gente mucha gente no tiene conciencia de lo que se venía en la Argentina. Y realmente se venía en la Argentina una implosión. Sí, bueno, yo creo que eso no tenemos la respuesta y es una de las explicaciones que se le da por qué no baja tanto el riesgo país, siendo uno de los pocos países que tiene superávit fiscal, hay 5 nada más, por qué sigue siendo un riesgo país relativamente alto con la región. Y creo que es eso, y estará en debate en las elecciones. Si la sociedad, siempre te preguntan, a mí me toca viajar por la empresa que represento y demás, a tratar de buscar inversores y siempre te dicen, a mí no me interesa, siempre te responden esto, no me interesa mucho solo qué hace un gobierno, sino si la sociedad avala, si están de acuerdo en eso que decís. Y eso lo vemos en las urnas o se ven en las urnas. Por eso la política todavía es tan dependiente. Por eso en el programa le tenés que dar todavía mucha asignación a la estrategia de cada uno. Pero bueno, veremos. No, pero que creo que es un error nuestro como sociedad. Me parece que hay que entender hacia dónde íbamos porque volaba por los aires la Argentina. ¿Cómo empezás la charla entonces? Ahora tenemos una. De acá nos vamos al Congreso PYME. Siempre intento interactuar y pregunto quién cree que la Argentina está por el buen camino. Y con distintos rubros, por suerte me toca hablar en distintos rubros. Y la mayoría te levanta la mano. Y después pregunto, ¿y cómo les va a ustedes? Y ahí es muy dispar. Ya empezás a ver diciendo, me está costando mucho. Hay otros sectores que no, sobre todo bienes durables que
los ves más entusiasmados, si tenés que hablarle al sector inmobiliario o al sector, no sé, automotriz, los veo más como, wow, el crédito fue un gesto de movilidad social que metió a mucha gente que antes no podía ahorrar ahorrar en un bien durable. Perdón. Y hay otros sectores más ligados al consumo masivo que les cambió, que también depende con qué compares. Yo voy a comparar bienes durables con un año, con un primer trimestre que estaba todo parado. Y voy a comparar consumo con planes donde yo me sacaba la plata de encima. Entonces también es muy injusta la comparación, porque depende cuál es el número real, este o el que teníamos en consumo masivo hace un año y medio atrás. ¿Cuál es el dato real? El que teníamos de venta de bienes durables. Sí. Bueno, nuestro gran amigo, que ya no está, y vamos a hacerle un honor, Tomás Bulat, tenía una frase que para mí era insuperable. Él decía, Argentina es tan rara que tenemos incertidumbre de pasado. Tal cual. Sí. O sea, discutimos los números del pasado, ¿entendés? Diciendo, para tu generación es raro discutir los números del pasado. Los números son números. Y acá se discute, no teníamos esa inflación, no, porque las tarifas no valían eso, no, porque el dólar estaba... Bueno, pero se manipuló tanto todo que discutís del pasado, efectivamente. ¿Sí? Es números, ¿viste? Por decir... Números, sí. Raro. Está bien. Somos raros. No, somos raros. Tenemos una persona condenada por haber fraguado el índice... Sí. El índice de inflación y ha afectado el rendimiento de bonos. O sea, somos raros, somos delincuentes, más que raros. Eso explica, cuando vos decís, bueno, riesgo país o por qué un activo argentino vale menos que lo que vale en el promedio del mundo, y esas cosas son las que te restan valor, ¿no? Sí, que claro. Tenés la poca seguridad jurídica de poder modificar algo y que tarde 10 años en comprobarse. Recién hablabas de lo importante que es el crédito para que activen ciertos sectores hipotecarios, autos, motos que vienen volando. ¿Crees que hay terreno para que baje un poco esa tasa de interés de créditos, quedó un poco alta? Quizás mirando esos números del pasado de los que hablas, que venimos de años de inflación altísima. Expresión de deseo. Me encantaría tener todos los datos para convencerte. Yo creo que debería. Mira, hace poco vamos a visitar una empresa con la intención de que abra el capital. Y el producto que él compra para producir le había bajado un 40%. Y yo, vamos, me salió de adentro como diciendo, bien. Me dice, no, me acaba de destruir el valor del stock. Y yo lo estoy financiando con una tasa en pesos al 35 o 40 anual. Entonces, desde ese punto de vista yo tengo que decir que la tasa de crédito en pesos con respecto a la inflación tiene cierta lógica, pero con respecto a mi rentabilidad me va a fundir. Es como la tarjeta de crédito, me va a fundir porque yo no puedo trasladar a precio esa suba del costo del interés. ¿Qué es lo que está faltando en ese mercado de crédito? Que el privado le preste al privado, que nosotros, es nuestra función de mercado de capitales. Claro. Es que busquen otros instrumentos de financiamiento. Provincia de Córdoba ayer, sí. Santa Fe para... ¿Y qué es eso? Que empiece a reactivar el crédito en dólares que un banco tiene limitado después del 2001. Yo no puedo prestar dólares a una empresa que no produzca dólares, pero si vos vas a comprar una propiedad y yo privado digo, pero la propiedad, la verdad que varía de acuerdo al dólar. Claro. El riesgo en el fondo es un tipo de cambio. Que empiece a competir el crédito en esa tasa de interés. Yo creo que eso tarde o temprano es una cuestión de oferta y demanda. Hoy tenés, a mi gusto, más demanda que oferta fácil. Hoy tenés una oferta que, si bien aparecieron los créditos hipotecarios, que tenés que llenar tanto papeles, sí. Que esta burocracia, y ahí es donde le tengo fe al mercado de capitales, que ocupe ese rol de decir, bueno, abrir capital, tenés un montón de empresas pymes que pueden emitir cheques de pago diferido, un pagaré, y empezar a utilizar, mira, se autorizó un pagaré donde la tasa de interés la podés fijar en producto, no el capital. La tasa de interés la podés... Entonces, yo te presté plata contra soja. Bueno, pongamos que la variable de ajuste sea el precio de la evolución del activo o metro cuadrado construcción o lo que fuera. Eso me parece que esa creatividad es lo que va a dinamizar esa baja de tasa de interés. Después, la propia baja de la inflación debería hacer bajar el costo del dinero.
Claro, pareciera que quedó, la inflación viene desacelerando y quedó alta la tasa. Y también ahí tenés otro tema, que es la falta de pesos en la economía. Se compraron, creo, quizás vos sabés mejor el número, de lo que leí, del déficit de la balanza de la cuenta corriente, 2.500 palos, que quizás antes iban al mes, pero ahora compraron dólares. ¿Con qué compran dólares la gente? Bueno, como no hay más emisión de pesos, Claro. vos le estás sacando pesos al sistema que se está dolarizando por miedo, porque, no sé, ya la vivió, cada uno tendrá su expectativa de cara al futuro. Bueno, esa falta de pesos hay que pagar aguinaldo, que hoy tengas una demanda de crédito en pesos para pagar tu... Igual yo decía a Lara hoy sobre ese tema. Yo tengo pesos. A mí el banco me ofrece una tasa muy mala para dejar los pesos. De plazo fijo. Entonces también tienen que buscar los pesos y el banco tiene que subir un poco la tasa de plazo fijo para que la gente se quede en pesos. Sí. Por eso la desintermediación es la que logra juntar tu plata con alguien que la necesita de la manera más eficiente posible. ¿Vos vas a visitar a las empresas para que abran el capital? Ahora sí. Estamos intentando, sí. Sí. Primero, vos tenés dos enemigos fuertes siempre. A ver, la función del mercado de capitales siempre es, es su definición, trasladar el ahorro de la gente en inversión productiva. Que vos, con tus ahorros, sea capital de trabajo de una empresa y esa empresa pueda tomar a tus hijos el día de mañana porque aumenta ese capital de trabajo. Es juntar el ahorro de la familia con... nosotros entendemos que este momento de la Argentina, donde el Estado antes, esto se llamaba crowding out, el Estado se llevaba el 80% de la... Todo iba al ELIC. Yo siempre discuto con Lara de la educación financiera en Argentina, ¿no? Si falta o sobra educación financiera. Yo siempre digo, no sé, vos te subís un taxi, te reconoce y te dice, che, ¿qué onda los pasivos remunerados del Banco Central? O sea, estamos todos sobreinformados. No sé, ustedes empiezan el programa, qué riesgo país. Yo no sé si Santi Bulat siempre dice, él estudiaba en Londres, que era el único que sabía las reservas de su país. O sea, nadie sabe ni quién es su ministro. Nosotros acá estamos... Bueno, también es otra historia, ¿no? Otra. La nuestra, sí. Completamente pendientes de esos datos. En ese proceso, los bancos, ¿para qué le iba a prestar a una compañía? Compraba el ELIC, letras de liquidez del Banco Central, a un bono, y el Estado se llevaba el 80% del dinero. Sí, ahora se corrió. Con superávit fiscal, vos ves los gráficos del endeudamiento, es más, el propio Estado recompró deuda, que pasó desapercibido, recompró, vos decís, che, recompro reservas, y vos podés decir, mirá, también puedo recomprar bonos que están por debajo del valor, y tiene más rinde, porque si yo iba a pagar 100 y ahora recompro a 70, estoy obteniendo un 30% menos. En ese contexto, al retirarse, y los privados, y a nosotros nos pasa como mercado de capitales. Ahora, es muy tentador. Antes, bueno, que contaba con liquidación, que informaban dólar bolsa. Bueno, ahora es cómo hacemos para financiar esa economía real y tentarte a vos que corras del plazo fijo y vengas a... Está mirando una pyme, un empresario pyme. ¿Por qué un empresario pyme abriría parte de su empresa a la bolsa? Hay tres aspectos, por definición. Sí. El primer enemigo que tiene el mercado de capitales es la informalidad. Cuando vos entras al mercado de capitales es formal. Correcto. Tenés que tener todo en blanco. Tenés que ser prolijo. Ser prolijo en Argentina antes no era una opción. Había mucha informalidad, hay mucha informalidad por subsistencia. Pero en la medida que avanza la tecnología, y si le vendés a un exportador, cada vez en el sistema, vos decís, bueno, si vamos a suponer que con el tiempo el gobierno cumple, démosle ese tiempo para bajar la presión impositiva y para bajar la presión burocrática, la informalidad va a ser un debate. ¿Me conviene arriesgarme cuando es 50% de impuesto? El riesgo quizá vale la pena. Cuando eso baje... Entonces, el primer restricción es esa. Segundo, el precio. ¿A qué precio consigo plata? Y hoy en casi todas las empresas consiguieron plata más barata que el Estado Nacional. O mucho más barata que en el mercado. Cuando vos ves un cheque pago diferido, un pagaré. Tercer motivo. Nombrame empresas siderúrgicas sin repetir y sin soplar. 2. 3 te puedo nombrar. Quizás hay 200, pero vos sabés las que cotizan en bolsa. Claro. Las grandes. ¿Por qué? Porque pasan los precios todo el tiempo. Primero te expone.
te expone en el hecho de, vamos a ver, te expone de los números, pero también te expone una marca, un trato, un buen gobierno corporativo. Argentina está en la tercera generación. Esto es muy curioso. Ahora, pero me callo, no sé si lo puedo decir o no, ahora sale a cotizar una empresa nueva. Empezamos por suerte en el circuito de construcción. Uno, no sé si este es el motivo, pero uno de los motivos que nosotros impulsamos mucho es, Argentina está en los tercera generación de empresas. Tu abuelo, inmigrante, tu bisabuelo ese, inmigrante, no sabía el idioma, no entendía, venía sin pasado, no podía, no es que, che, no me gustó este lugar, vuelvo, un barco duraba, nada, ya está, era su destino, fábrica. Laburaba. Analfabeto en muchos casos en el idioma en el que estaban viviendo. 2 hijos, contador, abogado. Potencian la compañía. Tienen contactos, la mejoran, completamente la mejoran. Tercera generación, este tiene 3 hijos, este tiene 2 hijos. ¿Qué hacemos? 50 y 50, pagamos por salario, uno quiere estudiar música en el Bolsón, el otro, y se empiezan a pelear, vos cambiás el auto todos los años, vos que encima no laburás, te quejás. ¿Querés defender a esta generación? La oferta pública es buenísima, porque el que quiere salir, sale, el que quiere quedar o crecer, crece. El intercambio de acciones, y no lo pone el más vivo, lo pone el mercado en un precio. Así había una empresa textil muy grande, española, que de 2 hermanos, no es la del nombre bíblico, otra, que cuando ponían su estatuto de por qué cotizaba en bolsa, para que no se peleen los hijos. Y después empieza, porque yo daba este ejemplo y un día uno me corrige. Qué antiguo ese ejemplo, me dice Claudio. ¿Por qué? ¿Dónde metes los hijos del segundo matrimonio? Los hijos de la... Entonces, si querés planificar un tipo que es dueño de una empresa, el futuro, para que el más vivo no se quede con todo o para que no sea desigual, la oferta pública te transparenta ese proceso. Y yo creo que vamos a ir a una economía por la tecnología cada vez más transparente, te vincula con la sociedad, ¿no? Y un empresario de vuelta que está escuchándote, ¿qué porcentaje? Porque una de las primeras cosas que piensan es, y yo no voy a ir a la bolsa, porque puedo perder la empresa. Cuando empiezan a comprar acciones, ¿qué porcentaje hace cotizar en bolsa una empresa? Hay muchas que cotizan el 5 o 6%. Su precio tiene menos liquidez, entonces quizás tiene un castigo en el precio, pero lo hace, repito, para cumplir las normas, para exponerse. Consigue mucho mejor crédito. No es lo mismo el crédito que consigue una empresa cotizante en bolsa que no cotizante, porque por lo menos ya está regulada. Sí, Claro. y además de vuelta, tenés que tener todo blanco. Sí. Y en el fondo están viendo las buenas prácticas corporativas y toda esa historia. Y tenés empresas, Vima, por ejemplo, flota el 100%. El 100%. Entonces, esas pueden adquirir más valor porque siempre tenés la fantasía del takeover, de decir, che, alguien te empieza a comprar acciones y cambia de dueños. El punto que vos decís es cuándo controlás la voluntad social. La voluntad social es con el 51% de las acciones. Vamos a suponer que ella tiene el 20, vos tenés el 30, yo tengo el 50, votemos. ¿Quién va a ser el presidente de la compañía? Ustedes dos se votan entre ustedes, perdón, gané. Eso es tener la voluntad social de una compañía. En el promedio están... Pero en la moda de hoy, ¿quién es el dueño de Google? Cotiza en bolsa. Los creadores. Steve Jobs murió sin casi acciones de Apple. Microsoft, Bill Gates tiene muy pocas acciones de Microsoft. Una cosa es, porque cotizar la oferta pública es separar el management de la propiedad. La propiedad son de los accionistas. El management es el que vos vas rotando. El que dirige una compañía es el management, no es la parte política. Y en ese management es el que finalmente decís, me gustó la orientación, no me gustó la orientación. Y el accionista es esa. Muchas de las familias están en esos directorios, pero es profesionalizar la compañía. Muchos tienen protocolos de que no pueden entrar hijos, salvo que tengan un segundo posgrado o... Bueno, yo no sé con quién, ahora no recuerdo el empresario que hablamos aquí, que los hijos, o sea, todo lo que es familia, entran solamente al directorio, no entran en ningún cargo gerencial, ningún cargo... Salvo por mérito, en algunos casos que tenés que aplicar. Paladín, tenés razón. Pero hay compañías que trascendieron. A ver, Steve Jobs murió y Apple sigue. Sí, claro. Hay empresas que trascienden. Hay empresas de Argentina hoy
que se puso de moda en algunos, es el festejar los 100 años. Las empresas trascienden y eso debe ser lindo. No sé, suponete que a vos te gusta mucho la aviación y haces cosas también. No haces todo por dinero. Hay cosas que vos querés trascender en el tiempo, que querés el ego, el que diga, mirá lo que construyó este tipo. Bueno, un montón de empresas argentinas que hicieron esta Argentina trascendieron a sus dueños. ¿Cuántas empresas cotizan hoy en la bolsa? Ciento y monedas. ¿Cuántas empresas? Pará. Sí. Oferta pública es que cotizan acciones. Después, si yo agrego obligaciones negociables, hay un montón. Está bien, pero Deuda. Ahí en realidad saliste a tomar deuda, no estás cotizando, es otro sistema. Pero no es, mira, yo ahí difiero que lo único que cambia es el tiempo. Si yo emito un cheque, corto plazo, 30 días, 90 días, hasta un año. Un pagaré, 2 años. Sí, Una ON de 2 años para arriba. Una acción es un préstamo perpetuo, sí. que en vez de pagarme intereses me paga dividendos. Pero por eso Entonces, digo- lo único que difiero es el tiempo. No, está bien, pero vos no pones, en una ON no pones acciones de tu empresa No. en juego. Pero, La propiedad de la empresa sigue siendo tuya, el management es tuyo, no hay accionistas que intervengan en una asamblea, son los mismos de siempre. empezó a haber casos, hubo 2 ya en Argentina, que se llaman obligaciones negociables convertibles. Que yo te presto plata y Sí. te la puedo convertir en acciones a un precio distinto al que está hoy. Eso te da el derecho a voto en algún punto, vos vas a tener. Pero esto es, ¿cómo es un balance? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Patrimonio neto es el capital social de la compañía y los resultados. En el capital social están los accionistas. Activo es todo lo que vos tenés. Propiedad, cash, bienes de uso, bienes de capital. Pasivo es cómo lo financiás. Entonces, a veces hay puja entre el deudor, sobre todo en las que están en problemas. Decís, bueno, si quito una deuda, mejora la posición del capital social. Si no, soy el último que cobro hasta que no se paga la deuda. Pero te quería preguntar, ¿cuántas empresas debería o podría haber en la bolsa? No quiero compararme con Brasil ni mucho menos, pero suena como muy, muy poco. Hoy la representación con respecto al PBI, no en cantidad de empresas, las más importantes tienen oferta pública. Vía ON o vía acciones. Pero hoy Argentina tiene mucho para crecer en ese área. ¿Por qué no se daba? Informalidad, por los precios. ¿Cuánto vale una compañía? ¿Cuál es la tentación mía para vender acciones de mi compañía? Y si no pagan nada por mi compañía, había empresas argentinas que valían bancos o un montón. Ahora, por suerte, desde el 2023 más o menos, de antes, el mercado de capitales el precio de los activos duplicó o en algunos casos triplicó y eso puso en valor a un montón de compañías. Vos tenías una YPF, si querés un estandarte argentino, que de $4 hoy está en 35. Sí. Esa valorización tienta a tomar la emisión de acciones como una alternativa. En muchas compañías, ¿cuánto pagan por mi empresa? Y sabes qué, por ese valor prefiero tomar deuda. Claro. Tal cual. ¿Te sorprendió la definición de esta semana que se mantenga Argentina en standalone y no pase emergente o te lo esperabas? No. A ver, primero es un indicador que se usan los fondos, que lo tienen que usar para ver dónde canalizan los ahorros de terceros. Vos sos una profesional. Como profesional no necesitas que una calificadora de riesgo o un índice te diga esto. Manejás tu propio riesgo. Si hay un fondo que maneja la plata de los jubilados de los noruegos o la plata le piden cierto estándar. ¿Cuál es el estándar principal que le piden a un mercado? No tiene que ver con el país. Porque hay países que son investment grade o emergentes, cuya economía anda muy mal. Claro. Y tenés países, Argentina, repito, superávit fiscal, etcétera, que está muy mal valuada. ¿Por qué está mal valuada? Porque estamos en el verazo. ¿Por qué está mal valuada? Claro. Y después, porque yo no puedo dejar que alguien ponga plata en un jubilado de un fondo, invierta plata y después para sacarla tiene que pedir permiso. Aunque pierdas plata, yo compré, me equivoqué, vendí. Pero la libre disponibilidad de los dividendos era un limitante, es un limitante para ese cambio. Y repito, vos le pedís una trayectoria a alguien. Por más que yo te diga soy bueno, vos me vas a querer verificar y ver y me vas a mostrar en el tiempo. Yo te digo soy bueno, es muy probable que la primera semana me porte espectacular. Argentina cambió en algún punto desde la percepción de seguridad jurídica y más libertades, 1 año y medio, pero llevamos 17 donde hasta nos metíamos con el Banco Central. Muchas gracias, Claudio. Un honor estar acá. Por favor, lo mismo digo. Gracias.